Dirigido por Atenea, obtuve de las terribles hermanas de grises cabellos secretos ocultos a los hombres. Me mostraron el ominoso camino sobre el océano sin agua, el valle que conducía a la Gorgona. A ella también la destruí con arrojo. A Medusa de espantosa belleza, aconsejado por Atenea, la destruí, poniendo mis ojos no en ella, sino en su reflejo. Charles Kingsley, Andrómeda. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Como bien sabemos, Perseo no era el héroe esperado por Zeus, aunque cuando nació, el Olimpo no podía tener esa certeza. Las profecías eran asuntos inciertos, mas ¿por qué había él de creer que el héroe había de ser un argivo de Argólide? Este era el fértil triángulo de tierra a través del cual fluye el río Inaco para alcanzar su azul bahía en Nauplia, y en ella los hijos de los hombres erigieron 3 bellas ciudades: Argos, Micenas y Tirinto, ayudado por los cíclopes, los gigantes sirvientes de Zeus, de un solo ojo en el centro de la frente. Las enormes piedras que tallaron para construir las murallas de estas ciudades todavía se pueden contemplar hasta el día de hoy, aún en el lugar de origen. En Tirino vivía el rey Acriso, que tan solo tenía una hija, la hermosa Danae. Ansioso como estaba por tener un varón que le sucediera, Acrisino envió a preguntar al oráculo de Apolo el por qué se le negaba. Su cuestión no tuvo respuestas, aunque en su lugar el oráculo le advirtió de que su hija tendría un niño que acabaría por matarlo. «¡Eso lo veremos!», exclamó indignado Acriso, el cual, jurando que Danae jamás se casaría, la encerró en Tirinto en una torre que forró entera de placas de bronce, de forma que toda ella refulgía como si fuera de oro a la luz del ocaso. Hoy esas placas han desaparecido, pero aún se pueden contemplar incrustados en las piedras los clavos de bronce que un día las sustentaron. Mas Zeus visitó a Danae en forma de lluvia de oro y habló con ella desde la resplandeciente bruma. Tuvieron un hijo al que pusieron el nombre de Perseo y que nació ahí en la torre prisión de Tirinto. Cuando Acriso supo que, a pesar de todas sus precauciones, había tenido un nieto, se sintió poseído por una furia y una rabia nunca antes desconocida, que lo convirtieron en un hombre cruel. No creía que Zeus fuera el padre de la criatura, sino que Preto, su propio hermano, al que aborrecía, y había robado la llave de la broncínea torre para seducir a su hija. Hizo construir un gran cofre de madera en el cual introdujo a Danae y el recién nacido para luego empujarlo a las turbulentas aguas de la bahía de Nauplia. «Sería un crimen horrible asesinar a mi hija y a mi nieto», se dijo, «y los inmortales me enviarían una espantosa maldición. No tan solo me limito a entregárselos al proceloso océano, y si las olas llegan a inundar el cofre y a hundirlo, no será por culpa mía». Lejos flotó el cobre sobre el mar azul, allá donde ya no se divisaba la tierra, cuando el viento empezó a soplar, levantando grandes olas, y Danae empezó a sollozar aterrorizada, apretando con fuerza al recién nacido contra su pecho. «¡Oh, qué acerbo destino nos aguarda!», se lamentó la joven, «y tú, sin embargo, no lloras, mas duermes tiernamente sin darte cuenta de la pavorosa situación en la que nos hallamos. No temes al mar embravecido ni a la espuma salada que impregna tus cabellos. Oh, quizás sea porque sabes que el padre Zeus nos ha de proteger. Duerme, mi dulce niño, pues si las olas se levantan es solo para mecer tu cuna, que yo rogaré a Zeus que nos conceda arribar sanos y salvos a alguna orilla». La noche entera flotó el cofre sobre las aguas, y por la mañana encalló en una playa de la isla de Serifos, donde gobernaba el rey Policletles. Ahí, Dictys, el hermano del rey,
que era pescador, encontró a Danae y al niño y los llevó consigo a su casa para cuidarlos. Ahí creció Perseo, fuerte y gallardo, ducho en todo tipo de artes y destrezas, desde la pesca hasta el manejo de la espada. Con el tiempo el rey Polícledes supo de él y se enamoró de Danae, pero ella no lo deseaba por esposo, pues era un tirano ruin y desalmado. Por fin el rey decidió hacerla suya por la fuerza, mas no terminaba de decidirse, ya que Perseo siempre se encontraba a su lado velando por ella. Así que imaginó un plan que le permitiera librarse de Perseo sin incurrir en crimen alguno por su asesinato. Ofreció un gran banquete al que invitó a todos los jóvenes de Céfiros, incluyendo a Perseo, y todos acudieron trayendo ricos presentes para el rey. Mas Perseo no tenía nada que ofrecerle, y de todos ellos fue el único que se presentó con las manos vacías, por lo que todos los demás mozos se burlaron de él hasta que sus mejillas ardieron de vergüenza. «Traeré un regalo mejor que cualquiera de los vuestros», gritó encorajinado. «Eso solo podrá ser», replicó el taimado Polícletes, «si me traes la cabeza de la Gorgona». «Pues eso es lo que haré», respondió Perseo, cada vez más descompuesto. «Te la traeré o moriré en el intento». Y con esas palabras salió corriendo del palacio entre las burlas y risotadas de Polícletes y los suyos. Bajó a tranquilizarse junto a la orilla del plácido mar para reflexionar sobre lo que le convenía hacer, y mientras estaba ahí sentado, sumido en sus reflexiones, dos inmortales se le acercaron. Atenea, alta y majestuosa con su brillante casco, portando su polido broquel en el brazo, y Hermes, con su amable risa bailándole en los ojos, delgado y rápido de movimientos, luciendo en sus pies sus aladas sandalias. «No te aflijas, Perseo», dijo Hermes, «pues por voluntad de Zeus hemos venido a socorrerte. Aquí te traemos el arma más afilada del mundo, la mismísima hoz de diamante con la que Crono hirió a su padre el cielo y que Zeus utilizó en su batalla contra Tifón. Ningún arma inferior a esta podría cortar la cabeza de Medusa, la Gorgona. Y yo», añadió Atenea con su voz firme y serena, «te prestaré mi escudo, con el que deslumbro los ojos de los incautos mortales que pretenden oponerse a mi sabiduría. Toda criatura que se enfrente directamente al monstruo de Medusa se convierte de inmediato en piedra por el mero horror de su contemplación que inspira. Mas si solo vislumbras su reflejo en ese espejo, no sufrirás ningún daño». «Levántate ahora», le conminó Hermes, «pues tu madre estará a salvo hasta tu vuelta, ya que Dictis, el buen pescador, se encargará de protegerla. Tienes un largo camino ante ti. Primero debes visitar a las 3 Grayas, Enio, Préfido y Dino, que te revelarán la forma de encontrar a las ninfas que habitan a la espada del viento del norte. Ellas te entregarán todas las demás cosas que puedas necesitar y también te indicarán cómo encontrar a la Gorgona y cómo escapar de sus 2 hermanas inmortales una vez que hayas acabado con Medusa». Perseo no necesitaba oír más. De inmediato se puso en camino, y con el corazón latiéndole apresurado por la excitación de la gran aventura que le aguardaba y el altísimo honor de los inmortales que le habían concedido. Siguiendo las indicaciones de Hermes, fue primero hasta la solitaria gruta en las que vivían las 3 Grayas, las hijas del titán Forcis, las 3 hermanas grises que habían nacido ya ancianas con el pelo ralo y gris y un único ojo y un único diente para compartir entre ellas. Perseo se deslizó en silencio a sus espaldas mientras permanecían sentadas en la boca de su cueva, y a la que se pasaba la una a la otra su único ojo, él se la arrebató con un manotazo y exclamó en voz alta: «Hijas de Forcis, tengo vuestro ojo. Me lo guardaré y quedaréis sumidas para siempre en la oscuridad a menos que me digas todo lo que deseo saber». «Devuélvenos nuestro ojo», graznaron asustadas las 3 viejas. «y juramos por el río Estige que responderemos lentamente a cuanto nos preguntes. Mas no consientas que quedemos encerradas para siempre en esta abominable tiniebla». Así,
Perseo supo la ruta que tenía que seguir para llegar a la mágica tierra que se extiende a la espalda del viento del norte. Tras devolver el ojo, emprendió de nuevo su camino. Cuando llegó al hermoso jardín de las ninfas del norte, éstas le acogieron amablemente y él pudo demorarse largo tiempo en aquel paraíso que ellas habitaban por siempre jóvenes y felices. Mas al cabo les dijo: «Bellas ninfas, debo apresurarme para matar a la gorgona de Medusa y llevar su cabeza al malvado rey Polidectes. Decidme, os lo suplico, ¿dónde vive la gorgona y cómo puedo acabar con ella?» «Te prestaremos las sandalias de la velocidad», replicaron las ninfas, «para que puedas escapar de las terribles hermanas de Medusa. También te entregaremos este zurrón mágico que te servirá para guardar su cabeza. Tan solo resta una cosa, y es que el casco de Hades, el casco de piel de perro que hace invisible al que lo porta». Entonces, una de las ninfas bajó con presteza al reino de Hades. En otro tiempo había sido la compañera preferida de Perséfone sobre la tierra, por lo que podía ir a visitar a la reina de los muertos y retornar a la superficie siempre que quisiera. Volvió trayendo consigo el casco de la oscuridad. Perseo disponía por fin de todo cuanto necesitaba y estaba preparado para afrontar su pavorosa tarea. Se despidió de las amables ninfas y siguió el camino antes que le habían señalado las 3 grallas. Por fin llegó el pedregoso paraje que habitaban las gorgonas. Mientras se aproximaba a su morada, vio por todas partes, tanto en los campos como en los caminos, las estatuas de los hombres y de las bestias que habían sido criaturas vivas antes de ser convertidos en piedra por la mirada fatal de aquellas quimeras. Pronto descubrió a las horrendas hermanas durmiendo al sol, con las serpientes que crecían en el lugar de los caballos en la cabeza de Medusa, y con las escamas de dragón protegiendo las testuas de sus hermanas. En las bocas lucían grandes colmillos semejantes a los de los jabalíes. Las manos las tenían de bronce y grandes alas doradas surgían de sus espaldas, protegido por el casco de la oscuridad. Y avanzando sigilosamente, Perseo se aproximó, guiándose por el reflejo que le proporcionaba el pulido escudo de Atenea. Se echó a temblar ante la mera contemplación del horripilante rostro de Medusa destellando en el broquel, mas no se retiró. Contempló siempre su destello, blandió la hoz de diamante y de un único tajo cercenó la monstruosa cabeza. A continuación, tan rápido como pudo, la introdujo en el zurrón que le habían facilitado las ninfas. Mas el espantoso silbido de la cabellera de serpientes despertó a las otras 2 gorgonas, espantajos inmortales que no podían ser matados y que se pusieron en pie de un brinco dispuestas a vengar a su hermana. Perseo saltó en el vacío y se alejó de ahí rápidamente, transportado en volandas por las sandalias de la velocidad. Tras él se precipitaron las gorgonas, rugiendo su rabia, mas Perseo huyó cada vez más y más lejos sobre el oscuro océano hacia el sur, siempre hacia el sur, hasta que sus terribles perseguidoras se perdieron detrás de él en la distancia. A continuación, Perseo giró al este y voló sobre África, por encima del gran desierto vacío donde no había rastro de agua ni brizna de hierba. Mientras sobrevolaba esta región, la sangre de Medusa empapó el zurrón y las gotas que fueron cayendo se convirtieron en verdes oasis rodeados de la inmensidad de arena. Cayeron la tarde y la noche. A la mañana siguiente, mientras planeaba sobre la costa, Perseo divisó a lo lejos lo que al principio le pareció una magnífica estatua de una hermosa muchacha esculpida en una roca, justo por encima de las olas. Descendiendo hacia ello, Perseo pudo comprobar que no era una figura de piedra, sino una doncella de carne y hueso la que estaba encadenada desnuda a la faz del acantilado, hasta donde llegaba a mojar en los pies las rompientes olas. «Doncella encadenada», se dirigió a ella Perseo gentilmente, «mi corazón sufre por vos. ¿Quién habla conmigo? ¿Quién se apiada de la pobre y condenada Andrómeda?», respondió ella con la voz desesperada. Perseo había olvidado que todavía llevaba puesto el casco de la invisibilidad.
se lo quitó de la cabeza y, flotando por encima de las olas, le dijo: «Adorable Andrómeda, ¿por qué estás aquí encadenada?». Ella, llorando amargamente, le contó que su estúpida madre, Casiopea, había ofendido a las ninfas del mar ufanándose de forma ridícula ante ellas, y éstas, en venganza, habían enviado un monstruo que asolaba toda la costa, hasta que el rey Cefeo, su padre, la encadenó ahí con la esperanza de aplacar la furia de aquel Endragio. «Si consigo salvarte, ¿consentirás por lo menos acordarte de mí?», le preguntó Perseo, que se había enamorado perdidamente de Andrómeda nada más al verla. «No me atormentes», sollozó ella, «haciéndome concebir vanas esperanzas de hazañas que no han de suceder». «Y sin embargo, se han culminado proezas que los hombres consideraban imposibles», replicó él, aunque de inmediato se apartó de ahí, pues había visto lo que le pareció un rizo de agua, una extraña perturbación entre las olas que se iban acercando rápidamente a la costa. Perseo, flotando justo por encima de la superficie, se aprestó al combate. Súbitamente el monstruo sacó su grotesca cabezota de la superficie del agua y abrió sus descomunales fauces. De inmediato, mientras Andrómeda chillaba de espanto y sus padres lloraban y rezaban desde lo alto del acantilado, Perseo sacó del morral la cabeza de la gorgona y se la plantó al monstruo ante los brutales ojos, y aquel engendro se volvió a sumergir al instante, petrificado y silencioso, transformado en un alargado arrecife de afiladas rocas marinas. Perseo retornó la cabeza a su funda mágica, cortó las cadenas de Andrómeda con la hoz de diamante y la condujo volando hasta la seguridad de la cima del acantilado. Hubo gran regocijo por el rescate de Andrómeda, y el rey Cefeo aceptó sin vacilar la petición de Perseo de casarse con ella. Así fue que Perseo permaneció en aquella tierra muchas jornadas, al final de las cuales hubo un noble banquete para celebrar las bodas. Mas cuando todos se sentaban en torno a la bien dispuesta mesa, las puertas se abrieron de par en par, y por ellas entró un hombre de gran tamaño que caminaba dando largas zancadas, seguido por una banda de forajidos armados y con las espadas desenvainadas. «¡Entregadme a Andrómeda de inmediato!», aulló el jefe de la banda, que era un príncipe llamado Fineo. «Me la prometiste, y a no ser que la consiga, mataré a todos los hombres aquí presentes, quemaré la ciudad y me llevaré como esclavas a las mujeres». Entonces Perseo avanzó por el centro del pasillo, se plantó ante Fineo y, sacando la cabeza de la gorgona, lo dejó a él y a sus bandoleros convertidos en piedra. Poco después, Perseo y Andrómeda se hicieron a la mar rumbo a Grecia, arribando por fin a las islas de Céfiros. Ahí se encontró con su madre, Danae. Había sido reducida a la esclavitud de Polidectes, mientras que su buen amigo Diclis languidecía en una cruel prisión. Perseo dejó a Andrómeda en el barco. Caminó él solo hacia el palacio y se encontró a Polidectes comiendo carne, rodeado del mismo grupo de seguidores que se habían burlado de él en el pasado. «¿A quién tenemos aquí? Perseo, el fanfarrón sin tierra». ¡Ja!, exclamó el rey, arrancando una carcajada de su recua a sus aduladores. «¿No me habrás traído por casualidad el obsequio que me prometiste?» «Así es», respondió Perseo con voz tranquila. «El cumplimiento de mi promesa. Vengo trayendo conmigo la cabeza de la gorgona». «Fanfarrón y mentiroso», le insultó Polidectes. «¿Crees que nos vas a asustar con tus palabras huecas? Muéstranos esa maravilla si es que puedes». Perseo no respondió. Se limitó a sacar la cabeza de la gorgona y la levantó bien en alto para que todos la vieran. Poco después, los bloques de piedra a los que quedaron reducidos los que alguna vez habían sido hombres fueron sacados del palacio y amontonados en un baldío. Esa tarde, Hermes visitó a Perseo, que le entregó la hoz y el escudo, y con ellos el casco y las sandalias y el morral. También se llevó la cabeza de Medusa,
que Atenea incrustó en el centro de su escudo para infundir terror a los corazones de los gigantes cuando la tan esperada invasión tuviera lugar. Tras esto, Dictys se convertía en rey de Céfiros y se casaba con Danae, mientras Perseo y Andrómeda se hacía a la mar rumbo a Argos. Más de camino se detuvieron en Larisa, donde Perseo participó en los grandes juegos que celebraba el rey de esa tierra. Perseo consiguió grandes honores, mas cuando llegó el turno del lanzamiento de disco, lo arrojó con tanta fuerza que golpeó a un anciano que estaba entre los espectadores, matándolo al instante. Este resultó ser no otro que Acrisio, que había huido de Tirinto, temeroso de que su nieto Perseo a su vuelta lo matara, tal y como le había predicho el oráculo. Profundamente apenado, Perseo siguió su camino. Por fin llegó a Argolide, donde gobernó con Andrómeda durante largos años, teniendo muchos hijos. Entre ellos estaba Electrión y Alceo, el primero de los cuales fue el padre de Acmena, mientras el segundo lo fue de Anfitrión. Estos dos primos se casaron y se fueron a vivir a Tebas. Hubo también un tercer hijo, Estenelo, quien a una edad tardía tuvo un hijo llamado Euristeo, que llegó a ser el rey de Tirinto y todo Argos. Perseo murió luchando con Dionisio y Zeus, lo situó entre las estrellas con Andrómeda a su vera, mas el hijo de su nieta, Acmena, estaba destinado a ser el héroe que a todos había de superar en fuerza y en asombrosas hazañas, y que había de ayudar a Zeus en su guerra contra los gigantes. Pues este niño era Heracles, a quien los romanos se refirieron con el nombre de Hércules. Si conoces la historia de Hércules, mucho me gustaría que te adelantaras un poquito, que nos dieras alguna referencia, que nos dijeras lo que tú sabes, que has leído de mitología sobre Hércules, porque sabes muy bien que la próxima semana vamos a hablar de Hércules. Bueno, hablaremos del nacimiento de Hércules, ¿vale? Les mando un abrazo a todos los lunares que se toman el tiempo para descargarnos, para estar aquí con nosotros, que se suscribieron ya con nosotros, a todos ellos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares, y pues nos escuchamos la próxima.